empezamos a conectar en las redes sociales. Buenos días para todos los seguidores en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Muy buenos días para todos. Me conecto con la Fundación Retorno a la Libertad. Seguimos con el tema, hablando del tema carcelario, un tema bien importante. Voy a saludar a mis invitados. Voy a saludar a Laura Perdomo, coordinadora jurídica de la Fundación Retorno a la Libertad. Laura, muy buenos días. Buenos días, Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Acá muy contenta de tenerlos nuevamente. No nos veíamos desde diciembre, pero bueno, bienvenida siempre a la 10 Radio. Qué chévere. Gracias, Tatiana. Bueno, también voy a saludar al doctor Mike Montaña, director de procesos de la Fundación Retorno a la Libertad. Doctor Mike, buenos días. Muy buenos días, un gusto en saludarla. Muchas gracias. A todos sus seguidores. Muchas gracias. También a la doctora Esperanza Mendoza, abogada de la Fundación Retorno a la Libertad. Doctora, muy buenos días, bienvenida aquí a la 10 Radio. Tatiana, buenos días, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos dan. Un saludo para usted muy especial y a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes saben, oyentes, seguidores, que en la 10 Radio nos encantan los temas sociales. Tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo en Colombia y el tema carcelario es un tema muy delicado. Es una realidad que hay que tocar, de la que tenemos todos que hablar, de la que tenemos todos los colombianos que decidir. Por eso seguimos hablando de la crisis carcelaria en la 10 Radio y lo que hubiese podido evitarse en la cárcel de Tuluá. Le damos un agradecimiento muy especial a la Fundación Retorno a la Libertad que se conecta con nosotros y hace posible, por supuesto, este enlace con todas estas fundaciones que se preocupan de verdad por el tema carcelario, los hacinamientos, los derechos humanos, todos estos temas de los que tenemos que hablar los colombianos y los que tenemos que empezar a mirar de verdad y empezar a tomar las decisiones, ¿no? Nosotros como comunidad, como colombianos, tenemos que estar pendientes. Pues bueno, todos nos preguntamos qué hubiese pasado si hubiéramos podido evitar o cómo se hubiera podido evitar todo lo que sucedió desgraciadamente en la cárcel de Tuluá. Entonces, pues vamos a hablar acerca de lo que puede, bueno, vamos a agregar a nuestra otra invitada. Tengo aquí a Karen. Karen, buenos días. También se conecta con nosotros de la Fundación Retorno a la Libertad. Bueno, vamos a esperar a que tenga retorno, no hay problema, no hay problema. Estamos en vivo y en directo desde www.la10radio.com. Y bueno, tenemos una pregunta para nuestros invitados en esta mañana, empezando este tema carcelario, y es, durante el periodo que una persona está privada de la libertad, ¿qué procesos internos tiene el gobierno para darles una calidad de vida digna dentro de estos centros y programas de educación, recreación? ¿Cómo funcionan y cómo pueden acceder a esto? Vamos a empezar con Laura. Laura, buenos días. Y pues bueno, empecemos con nuestro tema de hoy, que es algo muy importante, hablando de los derechos humanos, crisis en las cárceles de Colombia, tragedia que se podría evitar en Tuluá. Sigamos, continuemos. Laura, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? No, pues, a ver, los centros de reclusión, entre comillas, los internos tienen derecho a una reinserción social y una resocialización, lo cual están enmarcados en una redención de pena, en estudio, trabajo o educación. Desafortunadamente, en Colombia sabemos que para nadie es un secreto, la tasa de hacinamiento sobrepasa el 35% en cada centro de reclusión. Hay más de 120.000 privados de la libertad. Entonces, los programas que ofrece en este momento el IMPEC, pues en cabeza del IMPEC, no alcanzan para que los internos puedan acceder a estos procesos, lo cual es una obligación del Estado colombiano, ya que no son población vulnerable, pero sí son sujetos de vulnerabilidad porque están a cargo del Estado. Entonces, como no tenemos procesos de reinserción, no tenemos procesos de socialización, no tenemos acceso a educación, no tenemos acceso a una actividad donde ellos puedan ejercer y descontar y tener un tiempo libre donde puedan pensar en otra cosa y no en su condena, en sus problemas, porque pues el tiempo libre sabemos que para eso es un secreto que va a ejercer a que la gente tenga más tiempo para pensar en cosas que no deben, por así decirlo. Entonces, se supone que los internos tienen el derecho a redimir una pena en descuento en estudio, en trabajo, pero pues acá los índices
de hacinamiento no permite que sea factible para que todos los internos ingresen a esto. Claro que sí, Laura. Pues bueno, vamos a hablar acerca de esto con nuestros invitados. Pues, doctora Esperanza, también queremos saber su aporte acerca del compromiso que tiene el gobierno, ¿no? En cuanto al tema de lo que sucede, de cómo es el trato dentro de las cárceles y, por supuesto, em, cómo ellos tienen acceso a una vida más digna, educación, procesos, también, obviamente, reinserción, bueno, todo eso, ¿no? Sí, señora, buenos días. Como lo decía la doctora Laura, definitivamente es un tema muy complejo para poderle dar solución. Es demasiadas las personas, son demasiadas las personas que están privadas de la libertad y desafortunadamente el Estado no cuenta con unas ayudas para estas personas. Nuestros privados de la libertad, a pesar que, como lo decía la doctora Laura, en cabeza del INPEC están las alternativas para poderles ayudar. Esto no se da por hacinamiento, no se da por muchos motivos internos dentro de cada centro penitenciario. Entonces, es muy difícil que las personas realmente tengan una reinserción a la vida social en el momento que salgan, precisamente porque no es posible. El Estado, todo está escrito, todo está muy bien plasmado, pero a la hora de ponerlo en práctica es muy difícil y en la vida real, en la vida cotidiana, no se dan estas ayudas, no se da la posibilidad que las personas puedan tener para poder cambiar, dejar de pensar en tantas cosas que se puede pensar en tiempo libre y más cuando se está encerrado, rodeado siempre de las mismas personas. Entonces, para las personas privadas de la libertad es un proceso muy complicado y el Estado desafortunadamente no le ha puesto el cuidado necesario para que nuestros privados de la libertad puedan salir a tener una vida digna. Los derechos humanos se violan desde todos los puntos de vista, empezando por el hacinamiento. Muy bien. Pues, doctor Mike, su opinión es muy importante a esta hora de la mañana en la 10 Radio. Doctora, usted es muy amable. Bueno, tenemos tres situaciones que son las siguientes. La primera es, digamos, la ideal, que sería que una persona que cometa una falta contra la sociedad, una falta punible, un delito, pudiera gozar de un tratamiento o disfrutar mejor de un tratamiento que le permitiera rehabilitarse, que le permitiera reencontrarse con la sociedad, tener la oportunidad de instruirse, de pronto aprender algún oficio, terminar su bachillerato, en fin. Estos modelos se desarrollan muy bien en otros países donde los internos, las personas privadas de la libertad, tienen realmente la posibilidad de trabajar y de estudiar. En Colombia esto no se hace tan real, a pesar de que esos descuentos por trabajo y estudio y ese proceso de rehabilitación, como bien lo dice la doctora que me acompaña, están en el código y está, digamos, legalmente todo para que estos procesos se dieran, pero en la realidad los procesos no se dan. Esa sería la situación ideal que se diera. La situación real que tenemos en las cárceles en este momento es que, pues, debido a la política criminal que tenemos en la nación, tenemos un hacinamiento en las cárceles. Esto representa una carga financiera para la administración estatal. La administración estatal está también afectada por corrupción en la contratación de muchos de estos servicios que se les deberían estar prestando a los internos. Son constantes los escándalos, los malos manejos, y al interior de las cárceles, porque nosotros en el ejercicio del derecho estamos en comunicación e igualmente en el ejercicio de las funciones que hace Retorno a la Libertad, estamos en comunicación con el interior de los patios y sabemos que allí los derechos humanos se vulneran precisamente por falta de presupuesto, porque no se implementan, digamos, todo esto que está en la ley no se implementa.
Entonces, para no hacerme tan largo, diría, y la tercera situación es la siguiente, y es que la política criminal debe ser reformada. O sea, ¿cuál podría ser la solución? ¿Qué vamos a hacer? Porque, bueno, tenemos un problema, yo diría que sobrediagnosticado, porque todo el mundo sabe que la justicia tiene un problema en Colombia, que el problema carcelario es una bomba que está, digamos, conteniendo una presión que en situaciones como la que se vivió en Tuluá no son sino otra cosa que expresiones de esa presión social que se vive al interior de las cárceles. ¿Cuál podría ser la solución? Bueno, pues es muy difícil, como lo dice la doctora, pero podríamos comenzar, por ejemplo, por articular una política criminal que solamente ciertas personas fueran detenidas a la cárcel. Y yo, pues, que hago el ejercicio del derecho desde hace muchos años y al diario, pues yo diría que el Estado se puede concentrar, digamos, en dos perfiles de personas que son el reincidente y la persona violenta, ¿sí? Que merecerían, digamos, una medida de aseguramiento de carácter preventivo y temporal, mientras que se le define la situación de si es culpable o no es culpable. Y eso no está siendo así. Por eso se presentan situaciones en la realidad es como lo que pasó en Tuluá, donde mezclaron en un mismo patio personas que son delincuencia común, organizada y avesada, reincidente, es decir, delincuentes profesionales, con otras personas que son muchas veces primeros ofensores, muchas veces una persona que murió allí, cualquiera, pudo de pronto ser una persona inocente que por una circunstancia de su vida, por de pronto una mala defensa también puede ser, o una mala decisión de un juez, o una norma que es injusta, fue a dar a ese patio y perdió la vida allí y quedó, por esa circunstancia, por esa falta de política criminal, quedó mezclado junto con personas que estaban condenadas o junto con personas mucho más peligrosas que él. Entonces, lo primero que yo pensaría es que el Estado debe dejar de verdad la institución de la prisión intramural como una última ratio, y esto es para personas que realmente sean un peligro para la sociedad porque son reincidentes, son ofensores que no respetan el imperio de la ley, que no respetan el Estado. Bueno, por circunstancias que sean realmente graves, y con esto termino mi intervención. Parte de la política criminal es que el Estado toma como graves conductas que en realidad no lo son tanto. Es el caso, como por ejemplo, el caso del narcotráfico, que siempre lo menciono, y es que el narcotráfico, digamos, es una ofensa que se presenta contra la salud pública. Y hay muchas personas que cayeron en ese problema del narcotráfico, que nunca empuñaron un arma, que nunca fueron violentos, personas primeros ofensores, y acá en la oficina tenemos casos de personas que van con droga en un aeropuerto y quedan con condenas de 23 años y más, lo cual es totalmente desproporcionado. Igualmente para ese delito que le podría decir que si en ese solo tipo penal se trabajara, por ejemplo, permitiendo que ellos tuvieran los beneficios de ley y ninguna otra cosa, se podrían desocupar las cárceles al 50%. Muchas gracias. No, pero importante el tema de verdad de la división, ¿no? De los delitos en las cárceles, ¿no? Eso me parece importante, doctor Michael. Gracias, de verdad. Es importante para todos los oyentes, bueno, los que quieran participar, los que nos quieran escribir al 314-706-8371. Estamos hablando del tema de la crisis carcelaria de Colombia, un tema bien importante, muy delicado, y que, bueno, hoy, gracias a la Fundación Retorno a la Libertad, pues estamos hablando de cómo podríamos entre todos mejorarle esta situación, qué podríamos hacer, las divisiones, cómo podemos mejorar el sistema carcelario entre todos. Yo creo que de verdad que esto no lo puede hacer una persona sola, sino todos, empezar como a mover este tema tan importante. Aquí una pregunta para todos ustedes sería, ¿cuál es el proceso de una persona que está terminando su condena? ¿Cuáles son sus pasos a seguir? ¿Qué procesos de reinstitución tienen dentro a la sociedad? ¿Qué les ofrece el gobierno de Colombia? Bueno, eso es un tema bastante importante
y violado a diario, porque en Colombia para capturar una persona, para darle una condena, funciona muy rápido la parte de juzgar, pero para volverlo a reinsertar a la sociedad es muy complicado. La persona que logra cumplir su pena en su totalidad, sea en un centro de reclusión o sea en libertad condicional o prisión domiciliaria, tiene los derechos a que sus derechos sean restablecidos nuevamente al cumplimiento de la pena por orden de un juez. Pero si un interno, un privado de la libertad que cumple su pena, no sabe el proceso puede quedarle ahí abierto, no le dan una extinción de una pena, que tiene derecho a una extinción de una pena, tiene el derecho al restablecimiento de sus derechos civiles y legales, tiene derecho a que por la ley de habeas data sea borrado su nombre de las búsquedas de consulta, el motor de búsqueda de rama judicial, donde pueda tener un empleo digno. Pero debido a la congestión que tienen los jueces de ejecución de penas y medidas, que es el problema más grave que tiene el sistema carcelario, además en este momento, porque los jueces de ejecución se supone que están como garantes de alguna manera en la protección de los derechos humanos de los privados de la libertad. Son los encargados de ejecutar la pena. Son las personas que tienen que estar pendientes de los privados de la libertad tengan una real reinserción a la sociedad entre los centros carcelarios, el cumplimiento de la pena, pero también de los deberes que tiene el INPE con ellos como principales custodios de ellos, ¿no? Entonces, ejecución y penas, debido a tanta cantidad de procesos que tienen, viola los derechos todo el tiempo, y hay personas que cumplen su pena y pueden durar hasta 6, 7, 8 meses, un año, pidiendo que les limpien sus antecedentes, que sean vueltos a tachar por la sociedad, los vuelven a juzgar todo el tiempo, porque el juez puede jugar con la libertad de la persona por la conducta punible, entonces está volviéndolo a juzgar, y son juzgados no solamente por los jueces, sino por la sociedad, porque al contener antecedentes, pues obviamente las personas no la van a contratar fácilmente, ¿no? Porque pues viene de una cárcel, un centro de reclusión. En Colombia no tenemos esa política, hasta hace poco que salió la ley de segunda oportunidades, que lo impulsó una fundación acá también, Acción Interna de Joana Bamón. Salió una ley que es segundas oportunidades, que permite que las empresas que contraten privados de la libertad tengan un descuento tributario, pero eso salió hace 6 meses. Entonces, y no se cumple tampoco, porque siempre va a existir el temor de que fue un privado de la libertad, que es una persona mala, porque así somos, lo normal de las personas, estamos juzgando siempre porque estuvo en una cárcel, es una mala persona. Entonces, en Colombia no hay un sistema de reinserción social real. Acá no se cuenta con ayudas reales. Acá el sistema debería ser automático. Usted cumple su pena, tiene su extinción de la pena inmediatamente, la rehabilitación de sus derechos y la oportunidad, la herramienta para trabajar inmediatamente. Tiene que haber, aparte de todo, acá no existe y debería existir un programa donde los privados de la libertad que tengan un próximo a cumplir su pena tengan un tratamiento donde les vuelvan a involucrar con la sociedad. No es posible que una persona que haya durado 20 años en un centro de reclusión lo suelten el día de mañana y usted salga a la calle y mire a ver qué hace. ¿Cómo es posible si es una persona que lleva encerrada 20 años, donde ya no conoce ni siquiera el mundo exterior? Entonces tenemos que tener y empezar a que el gobierno colombiano también se preocupe por eso, porque por eso son las tasas de reincidencia tan altas. ¿Por qué? Pues porque si salgo y no conozco más que delinquir, llevo 20 años en una cárcel, no tengo ni siquiera cómo coger un bus, pues lo más fácil es salir a robar a alguien, porque no tenemos un sistema donde podamos, es que un privado de la libertad que esté próximo a su salida, venga, pase una casa transitoria, va a tener un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento jurídico, le vamos a ayudar a restablecer sus derechos, vamos a ayudarlo a que ustedes psicosocialmente se adapten nuevamente a una ciudad, se adapten nuevamente a la sociedad. Si esto sucediera en Colombia, no habría tasas de reincidencia tan altas. Es muy alta la tasa de reincidencia, porque no hay esa cooperación, porque simplemente juzgamos, mandamos a la cárcel, es un ladrón, vaya para la cárcel, pague, tiene que... Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con su familia? Los problemas que hay en las familias también cuando una persona privada de la libertad sale porque creen que el tiempo se detuvo, que no pasó nada. Y el tiempo sí pasa para su familia y para ellos también, para la sociedad, para el mundo. Hay edificios que ahora construyen en 3 meses, entonces cuando tú sales ya ves un edificio diferente. Entonces, ¿dónde está ese acompañamiento? O sea, la sociedad tiene que empezar a hacer ese acompañamiento también. Nosotros como fundación ofrecemos esos programas y estamos convencidos de que si nosotros como sociedad, como fundación, como gobierno ofrecemos estas herramientas, la tasa de reincidencia va a bajar, la tasa de violencia va a bajar,
y toda la prevención, porque es que normalmente de una familia que ingresa a ser privado de la libertad viene uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Por qué? Porque tampoco hay programas de prevención y se vuelven estilos de vida. Entonces, yo creería que tenemos que garantizar eso porque ahorita no tenemos esos programas tan claros, no hay un acompañamiento real del Estado, simplemente salió de la cárcel y mira a ver qué hace, ya, eso sí con la marca, ¿no? Registra Claro, marca, ex privado de la libertad, que nunca claro, se... claro. Y yo pienso lo mismo, Laura, que cuando una persona cumple su condena, tiene que salir a hacer su vida normal. Ya cumplió su condena, el error que haya cometido, listo, ya se pagó y tiene que salir a vivir una nueva No vida. debe ser juzgado, no debe seguir siendo juzgado. Ya fue juzgado Claro, una vez por un juez, por X o Y, pero ya fue juzgado y acá siempre lo están juzgando. Entonces va a abrir una cuenta, no puede abrir una cuenta porque usted tuvo un problema jurídico, entonces tiene que traerme esto, 10.000 papeles, hasta que nunca puede abrir una cuenta, no puede tener un contrato porque tiene antecedentes, no puede comprarse una casa porque pues no puede sacar ni siquiera una cuenta de ahorro. Entonces son una variedad de problemas que llevan a la gente a tener también un resentimiento con la sociedad, porque independientemente cuál haya sido su delito o su inconveniente, o simplemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, no lo van a perdonar nunca. O sea, tiene que pedirle perdón a la humanidad eternamente. No claro. debe ser así. Él ya cumplió y la gente tiene el derecho a volver a tener una nueva vida, a tener herramientas para salir adelante. Ya fue un momento en la vida, pero pasa. Y su familia, ellos no pueden seguir siendo juzgados por la sociedad. Muy bien, Laura. Bueno, pues la doctora Esperanza Mendoza también tendrá su análisis a esta hora de la mañana. Gracias, Laura. Doctora Esperanza, pues usted qué opina acerca también de este análisis. Mire, básicamente lo que dijo Laura encerró todo lo que realmente pasa en el momento de salir. Las personas privadas de la libertad salen y se encuentran con cosas totalmente nuevas. Ese rótulo que se les coloca es muy complejo. Desafortunadamente, cuando van a salir, no existe un psicólogo, no existe una ayuda, obviamente menos desde el centro de reclusión, porque para nadie es un secreto que allá se manejan cosas por la corrupción, como lo decía el doctor Maya hace un momento. Se maneja la corrupción dentro de un establecimiento carcelario, es terrible. Entonces, si usted quiere tal cosa, debe dar plata, porque desafortunadamente la persona que está privada de la libertad lo que más necesita allá es dinero. Todo todo les vale y no vale siquiera lo que vale fuera, sino allá les cobran el triple. ¿Mm? Ellos no tienen cómo salir y hacer una vida digna, no tienen cómo salir a buscar un trabajo, no tienen nada, nada, ellos salen como a volver a conocer el mundo. ¿No? Y desafortunadamente el Estado no se interesa en lo más mínimo por ellos. El Estado promete muchas cosas en elecciones, desafortunadamente para las personas que están privadas de la libertad, las personas del común, pues no hay nada. Las personas que están privadas de la libertad, de cuello blanco, que tienen, o las personas que desafortunadamente en este país se manejan, tienen mucho dinero, muchas no van ni siquiera a un centro carcelario, porque tienen cómo acomodar la situación. Pero los que no, las personas normales, las personas del común, que muchas veces son las que menos incidencia tuvieron en un delito, entonces ellas sí van, y van, como lo dice Laura, privadas por 10, 12, 15, 20 años, y eso pasa mucho también con nuestros militares. Un montón de años de servicio, cometieron lo que decía Laura, de pronto estuvieron en el lugar equivocado a la hora equivocada y son a los que mayor pena les dan. Entonces, ni siquiera hay igualdad en el juzgamiento, no lo hay.
y tampoco tienen cómo salir. Ellos pierden sus hogares, pierden sus hijos, sus esposas, siguen haciendo su vida porque les toca. Allá adentro se detiene el tiempo, pero acá tenemos que seguir luchando y mirar a ver cómo seguimos adelante, porque tenemos hijos y tenemos responsabilidades. Entonces es muy complicado para ellos. Gracias, doctora Esperanza. Pues bueno, doctor Mike, ¿usted qué opina también acerca de este análisis que estamos haciendo en esta mañana en la 10 Radio acerca de este tema? Bueno, Y las leyes, ¿qué está pasando en Colombia? Que, bueno, tenemos un tema de corrupción muy complicado, pero bueno, tenemos que buscar soluciones también, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad? no, la idea precisamente de estos conversatorios, yo se los agradezco mucho porque es un tema para mí supremamente inteligente, interesante y que, como le digo, uno que se la pasa en este ejercicio del derecho penal y apoyando la fundación, uno se da cuenta que esto se está grabando cada vez más y esto puede llegar a cosas más graves de las que pasaron en Tuluá, le digo sinceramente. Entonces, el gobierno entrante, de hecho, en la fundación se redactaron algunas ideas para poner en consideración del pacto histórico que respecto a la política carcelaria. Hay una situación que yo quisiera resaltar y que me parece gravísima y que me parece triste, y es lo siguiente: si partimos de la base que las penas en Colombia son desproporcionadas porque la política criminal ha sido la de corregir el comportamiento de la sociedad con cárcel. Entonces, aquí una pena, por ejemplo, de un hurto agravado y calificado en ciertas condiciones puede inclusive llegar a 14 años. Una persona joven de 20 años, no sé, comete un error e incurre en esa conducta y bueno, más de 10 años de cárcel, digamos, por hacer un robo, pues eso es una pena desproporcionada. Está bien, y si no se castigara a esos infractores, pues no podríamos vivir en sociedad, no podríamos salir a la calle, pero las penas acá son desproporcionadas. Eso es lo primero que yo quiero llamar la atención, especialmente las de narcotráfico. Las penas de delitos sexuales son penas altísimas, desproporcionadas. Entonces, para una persona desde el Congreso, para una persona desde un medio de comunicación, para una persona desde otro ámbito, la pena puede de pronto parecer justa y la reacción de la vindicta, no, hay que castigarlo, metámoslo a la cárcel y que se pudra ya. Pero para una persona que está desde una cárcel, pues que a usted le metan 10 años físicos de cárcel, pues eso para una persona que tiene 20 años, pues va a perder, digamos, los años más importantes de su vida, de su juventud. Eso es una pena larguísima para pagarlo. Que a usted lo cojan en un aeropuerto con unos kilos de cocaína y le echen 23 años de cárcel, pues hombre, es media vida para una persona que tiene 18 años, 20 años, no sé, 30 años. Son penas largas, desproporcionadas. ¿Qué pasa? En la ley hay unas figuras que permiten unas libertades, unas domiciliarias, como la figura de la ejecución condicional de la pena. A mí, en un juzgado de Acacías, tengo una persona detenida en la colonia penitenciaria y un juez me sale en un auto diciéndome que le niega la prisión condicional porque él no demostró arraigos, que no demostró arraigo social y que no demostró arraigo laboral. Una persona que lleva 10 años detenida, ¿qué arraigo puede tener? Si una persona que está 10 años detenida lo pierde todo, muchos de ellos pierden sus hogares, lo pierden todo. Y así entonces existen unas talanqueras y unas condiciones para que estos beneficios que están en la ley, para que la gente no pague tanta cárcel. Porque yo estoy seguro que para un primo ofensor, para una persona que no es proclive al delito, sino que cometió una falta contra la sociedad, créanme lo que 5 o 6 años de cárcel, eso es altísima cárcel y seguramente sin mayor tratamiento de resocialización, pero el solo hecho de estar restringido de su libertad, pues ya no creo que necesite más tratamiento intramural. Entonces ponen unas taranqueras como esa, por ejemplo, que usted necesita arraigo para que le den la condicional. ¿Cómo puede tener arraigo una persona que lleva tantos años detenida? O sea, todo se le ha diluido en su vida. Seguramente lo perdió todo y no tiene cómo demostrar un arraigo, pues queda impedido para acceder a ese beneficio. Y así,
los jueces de ejecución de penas hacen una revisión de la conducta, para otorgar ese mismo beneficio, que es un beneficio con el que muchos de los internos del país se ilusionan, y ya cumplo mis 3/5 partes, que las 3/5 partes de condenas larguísimas, eso es hartísimo tiempo detenido. Y llegan a esa ventana, a esa puerta, señor juez, por favor, deme mi condicional, y 90 las niegan, por unas razones que para mí, lo digo con respeto y consideración con los señores jueces de la República, es absurda, son absurdas. El juez, imagínese, el juez de ejecución de penas, después de que una persona, tengo casos particulares de personas que llevan 10, 11, 12 años presos y vuelven otra vez a revisar lo que pasó. No es que usted ese día, hace 12 años, hizo tal otra vez, ya lo condenaron por eso, ya le metieron una sentencia, y el juez de ejecución de penas vuelve y revisa que la gravedad de la conducta, que si fue muy grave. Todas las conductas penales que dan cárcel son graves, todas, porque si no, no darían cárcel. Pero no, el juez de ejecución de penas vuelve y revisa. Eso hay que reformarlo, y yo pienso que con el solo hecho de que la persona haya tenido un buen comportamiento penitenciario, disciplinario, que no haya tenido problemas disciplinarios, ese sería el único requisito que debe existir para que las personas obtengan beneficios, y esa sería una manera de morigerar esas penas tan largas. Concluyo de la siguiente manera. Y eso, si activamos esos mecanismos, son soluciones posibles que se pudieran dar dentro de la reforma que se está planteando. Si activamos esos mecanismos, pues las personas entonces no se desadaptarían tanto pagando penas de prisión tan largas, que muchas veces en Colombia se vuelven penas de prisión que en la práctica son cadenas perpetuas. Gracias. Claro que sí. Pues, doctor Mike, gracias. Pues el tema de las penas, no sé, doctor Mike, hay cómo se haga una reforma a la justicia, porque eso tendría que ser toda una reforma, disculpe, al sistema penal. Ahí tendría que hacerse reformas a los diferentes sistemas, ¿no, doctor Mike? Entonces, pues yo empezaría por revisar, digamos, si yo le propondría eso. De hecho, en la fundación se ha tratado ese tema al interior de las personas que hacemos parte de la fundación. Yo empezaría por revisar las excepciones y las prohibiciones, ¿sí? Entonces, porque es que, yo vuelvo con mi tema. Yo siempre hablo de lo mismo, pero es que a mí me parece tan importante. Mire, aquí estamos en un sistema donde las personas se les está prohibiendo aceptar cargos. Imagínense eso. Bueno, a mí me cogieron delinquiendo, listo. Un momento de necesidad, un momento de debilidad, lo que sea, el Estado nunca me dio oportunidad, me cogieron delinquiendo. Entonces, aquí trajeron un sistema que se denomina el sistema penal acusatorio, que cuando llegó dijeron, bueno, aquí este sistema es para que no haya juicios. Es decir, si la persona acepta cargos en su primera salida procesal, le vamos a dar el 50% de rebaja, y entonces nos evitamos el juicio. Entonces uno llegaba como abogado, recibía hermano, acepte, porque este juicio está muy difícil, probablemente lo vamos a perder. Si usted acepta, entonces el sistema se diseñó de esa manera para mantenerse desconcentrado, para mantenerse de que solamente la persona que realmente creyera que era inocente y que creyera que tiene la posibilidad de probarlo, que eso es otra cosa, fuera al juicio, o sea, menos juicios y más aceptaciones de cargos. Y luego comenzó la Honorable Corte y comenzó el Honorable Congreso de la República. Bueno, entonces, bueno, sí, el 50, pero entonces no hay rebaja para los delitos sexuales, quitaron la rebaja para los delitos sexuales. No hay rebaja para los delitos que tienen que ver con lavado de activos, no hay rebaja. No hay rebaja para los delitos que si lo cogieron en flagrancia, no hay rebaja. Y entonces comenzaron a poner un mundo de excepciones, y ahora, ¿en qué terminó? Todo el mundo estamos yendo a juicio porque quitaron absolutamente todas las rebajas, ¿sí? Y los jueces en general, los operadores de justicia y especialmente los jueces de ejecución de penas son muy temerosos para dar una libertad, y lo piensan 50 veces. Y como la normatividad está diseñada para que, o sea, casi que, mejor dicho, usted tiene que no haber cometido un delito para que le den una libertad condicional. Eso es una cosa ilógica, y como lo han venido haciendo a retazos, porque es otra cosa que quiero decir acá, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal se nos convirtieron en una revista mensual. Todas las semanas sacan una reforma.
que no sé qué, que sí sé cuándo, regularmente criminalizando conductas que deberían, a las que se les debería dar tratamiento en otras áreas, la administrativa, la policía, pero no, agravando delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra legislación penal es una colcha de retazos. Usted coge un código, mira un artículo reformado por la ley no sé qué, reformado por la ley no sé qué, reformado por la ley no sé qué. Y todo eso entonces convierte una cosa tan simple como es un beneficio de libertad condicional que se otorga a las 3/5 partes, lo convierte en un vericueto, en un laberinto donde el juez tiene que revisar si sí lo puede dar, si no lo puede dar. Todo eso debería derogarse y sencillamente dejar, mire, toda persona, si es primo del ofensor y cumplió las 3/5 partes de su condena y tuvo una buena conducta en el intramural, tiene derecho a su condicional. Y claro, lo ponen en un periodo de prueba, todo lo que quieran, pero no ponerle más talanqueras a eso. Igualmente la situación de la domiciliaria, ¿sí? Hacen la excepción de la excepción, que si la madre es cabeza de familia, pero que entonces y resulta que yo he tenido casos absurdos donde, por ejemplo, obviamente que 2 niños menores van a estar solos en una casa, pues tiene que haber alguien cuidándolos ahí, porque de lo contrario, pues no estarían ahí. Entonces llegan, mandan una comisaria de familia a inspeccionar, no, que los encontraron con un tío que, entonces, no, ahí hay quien los cuide, niegan porque niegan eso. Entonces, la tendencia de los jueces de ejecución de penas por temor, porque ellos se llenan de temor de dar esos beneficios, porque temen a problemas disciplinarios, temen a otros problemas, entonces ellos están aplicando la estrategia de primero sustanciemos el no, para que usted le den un beneficio de una libertad condicional, de una madre cabeza de familia, bueno, de tantos que se piden, o sea, el juez ya tiene la plantilla, es de negarlo, tiene que ser, mejor dicho, que usted reúna todos esos requisitos que le pone todo ese laberinto, y eso cuando las personas tienen con qué pagar una defensa privada, cuando las personas tienen con qué pagar una trabajadora social que haga una visita y presente un informe, las cosas se dan. Pero si es una persona que está absolutamente abandonada, con 8, 9, 10 años de cárcel, seguramente ya no tiene ni abogado, porque la familia también los va abandonando, los va dejando, esos hogares se acaban. Las esposas, una esposa acompaña a un interno, bueno, no sé, pero a los 10 años visitando una persona, la misma situación económica no lo permite. Entonces es una persona que queda íngrima, sola y que no tiene a quien decirle, mire, ayúdeme con esto, ayúdeme con lo otro. Los defensores públicos abandonan a los internos. Los defensores públicos, aquí hay una escasez de defensores públicos tremenda, incluyendo para la etapa del juicio, ¿no? No hay defensores públicos en la mayoría de los juzgados y eso es tropiezo para que los juicios se desarrollen en un tiempo razonable. Pero además de eso, el interno debe tener derecho a que su defensor de oficio lo siga defendiendo después de que queda su sentencia ejecutoriada y esté pendiente de sus beneficios penitenciarios. Y eso no está pasando tampoco. Se la concluyo ahí porque le podría hablar medio día, pero no me quiero extender más. Gracias. No, doctor Mike, no se preocupe. Pues bueno, es que el tema es bien delicado, largo, es un poquito complicado, es denso, pero bueno, ahora que los tengo a ustedes aquí, que ustedes llevan años, yo los escucho, ustedes son como que ya tienen mucha experiencia. Vamos a buscarle soluciones a esto, Laura. Digamos, ¿qué sería el primer paso yo como ciudadana que estoy escuchando esta entrevista, que no tengo ni idea, no sé qué hacer, de pronto no tengo la experiencia de tener un familiar en la cárcel, de pronto nunca me ha interesado, estoy escuchando esta entrevista, vea pues, no sabía, digamos, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía y al gobierno nacional? No, pues al gobierno que acepten las propuestas que nosotros como fundación, como personas del común, llamados a todas las personas que se encuentren interesadas en el tema, que nos unamos y solicitemos una propuesta de una reforma carcelaria y una reforma a la justicia, como decía el doctor Mike, porque se ven vulnerados todos los derechos en el momento de que una persona es privada de la libertad. Como decía algo el doctor Mike de los juicios, si no, Colombia se volvió el país de los preacuerdos. Entonces, si así sea culpable o sea inocente, para usted es mejor aceptar un preacuerdo con la fiscalía,
que le va a reducir el tiempo en el cual tenga que desgastarse jurídicamente o pagándole a un abogado o supeditado a que el Estado le dé uno en diferentes etapas procesales, aceptar un preacuerdo y ya, entonces por eso mismo ya es juzgado siendo culpable o inocente. Entonces nuestro llamado como fundación es que las personas que quieran agregarse a nosotros y tengan ideas y al Estado colombiano que acepten nuestras propuestas, ya que vivimos la problemática carcelaria desde más de 18 años, llevamos acompañando a los privados de la libertad en Colombia y sí, ya tenemos experiencia, entonces conocemos desde adentro cómo funciona hasta el sistema judicial, entonces queremos hacer una reforma judicial, una reforma penitenciaria donde realmente tengamos humanidad con los privados de la libertad, con las personas que cometen algún tipo de error. Laura, yo creo que como hay tanto desconocimiento en todo lo administrativo en Colombia, nos da la impresión, nosotros en 10 años que hemos estado trabajando en administración pública, nos hemos dado cuenta que los colombianos no estamos muy enterados de lo que pasa con el sistema, con los diferentes sistemas de gobierno, ahorita el judicial. Por ejemplo, decía el doctor Mike, bueno, no es lo mismo un delito de violación a un delito de pronto porque me cogieron con coca, no sé, estaba en un momento apretado. Bueno, es que hay que estudiar el caso, ¿no? Entonces yo pienso que eso que ustedes hablan de que todos a la cárcel, todos con todos, pues imagínense, ¿cuándo vamos a avanzar en el tema carcelario, no, Laura? Entonces, es eso como, ¿será que algún día se nos puede dar, no sé, un referéndum? ¿Qué podemos nosotros pedir pues para que la misma ciudadanía vote por lo que debe ser? ¿Cómo deberíamos hacerlo, no? Claro, sería lo ideal. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que nosotros como seres humanos juzgamos según la condición, ¿no? Entonces, si yo soy víctima de un robo, pues siempre voy a decir que el ladrón es lo peor del mundo y que merece la cárcel, y que merece sufrimiento o de un delito más grave, ¿no? Porque lo estoy viendo desde este punto. Si yo soy el ladrón, pues voy a tener más o mi familiar es un ladrón, pues voy a tener más consideración porque puedo conocer el trasfondo de por qué lo llevó a esa situación, ¿no? Entonces, primero hay que educar a la sociedad porque los privados de la libertad existen, están en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en todo, existen, no son personas que anulamos, no existen, y hay que empezar por la educación, por saber que son personas que han cometido errores, pero que merecen herramientas de cambio, que merecen ser tratados dignamente y con eso llevar a los estamentos gubernamentales propuestas como la que tú me dices, un referéndum, pero lo que te digo, si tú sacas un referéndum en Colombia para un delito como un acto sexual abusivo, la gente va a votar porque esa persona tenga cadena perpetua, inyección letal, pero es que nadie sabe el trasfondo. Acá el problema es que cada proceso es un mundo, cada persona es un mundo. El delito que comete cada persona es diferente por X o Y, porque le gusta, porque tenía una necesidad, porque estaba en el lugar equivocado. Entonces, por ejemplo, los delitos de robos. Por ejemplo, los delitos de robos y narcotráfico, ¿no? También estoy de acuerdo en que deberían dárseles un trato diferente, ¿no? De pronto en algunos casos, sí, claro, obvio. Cuando, como decía el doctor May, cuando son infractores por primera vez, claro, hay que darles diferentes herramientas donde puedan, ahorita está en el Congreso una ley de madres cabezas de hogar, que tampoco se tiene en cuenta que en Colombia también hay padres cabezas de hogar, ¿no? O hay personas dependientes de hogar, ¿no? Entonces, que dice que delitos menores a 8 años, incluyendo el tráfico de estupefacientes, podrían tener no la libertad, conexiones diferentes, trabajo social, trabajo gubernamental, bueno, ahí están buscando diferentes opciones. Pero no es solo eso, como te digo, primero tenemos que educar. O sea, la base de todo es la educación. Tenemos que educar a las personas y hacerles saber que el que está privado de la libertad, no todo el mundo es malo. Como no todo el mundo es bueno, pero no todo el mundo es malo y que son parte de la sociedad y que existen. Y que para que una sociedad pueda tener su equilibrio, ellos también tienen que estar bien, porque si ellos no están bien, vamos a crear un resentimiento de 120.000 personas y más los que ingresan a diario, porque en Colombia no cabe una persona más en un centro de reclusión, en una estación de policía. No, tenemos que empezar por educar y hacerles ver y humanizar, que claro, todos estamos iguales. Los costos también son altos, también de pronto dentro de las cárceles también se pueden hacer lo que hizo, los ejemplos que nos da Joana Bamón ahora que hablan de ella, de cómo dentro de un sistema penitenciario se pueden armar empresas donde se generen economías,
donde se generen resocializaciones, paz, armonía, arte, cultura. O sea, tienen que ser centros de verdad de cambio, no de de seguir en la delincuencia y hasta salir peor a la sociedad y lo que decíamos psicológicamente salir peor, ¿no? Nosotros tenemos un programa que también es una lucha con el Estado colombiano porque llevamos con el IMPEC tratando de trabajar hace más de 10 años. Tenemos un programa completo y estructurado para trabajar con el IMPEC donde le ofrecemos esas herramientas, ya que ellos no pueden porque no tienen la capacidad. Nosotros les estamos ofreciendo las herramientas al IMPEC de colaborar, de cooperar, para que todos los privados de la libertad tengan esta opción de tener maquilas dentro de los centros de reclusión, de tener educación virtual, para que no sean solamente unos o unos tantos los que pueden descontar, los que pueden tener una educación. Estamos en ese convenio, estamos tras del IMPEC hace más de 10 años y si alguien del IMPEC nos escuchara, hago ese llamado, porque no es justo que ofrezcamos las opciones para colaborar con esta problemática tan grande que tiene Colombia, porque si los privados de la libertad el día de mañana se dieran cuenta de todos los derechos que están siendo vulnerados y se despertaran todos, esto sería una guerra monumental, peor que la que pasó en Tuluá, que no es la primera vez que sucede además, hay que dejar eso claro. Las cárceles colombianas todos los días no salen a la luz pública, porque como son privados de la libertad, son la escoria de la sociedad mal llamados, entonces están excluidos. Entonces queremos es articularnos, tenemos que el gobierno permita articularnos a nosotros como fundación, como programas alternos, como personas del común que quieran ir a hacer un bien en un centro de reclusión y dar una semilla para que estas personas tengan sus herramientas de cambio. Eso es lo que el llamado que hacemos desde la fundación. Claro, estamos de acuerdo. Pues también queremos saber la opinión acerca de lo que debemos hacer. Doctora Esperanza, soluciones a este problema, ¿cuál es el llamado a la sociedad, al gobierno? Gracias. Yo creo que lo primero que debemos de ser conscientes es que todos tenemos un pie adentro y otro afuera. No sabemos en qué momento para llegar a una cárcel es muy fácil, es cuestión de un minuto o cuestión de no haber pensado la situación y no haber tratado de buscar una solución alterna. Pero tenemos que concientizarnos y tenemos que, como decía la doctora Laura, concientizar, educar a la sociedad. No todo el privado de la libertad es malo. No todas las personas que están allá son malas. Muchas veces, como dijo el doctor Mike, hay muchos inocentes. Pero pues desafortunadamente nosotros no, como sociedad, los marginamos, los hacemos a un lado. La sociedad, la familia, todos. Por parte de la fundación se ha tratado de prestar mucho servicio, pero desafortunadamente el Estado, el IMPEC, pues obviamente tampoco les conviene. ¿Por qué? Porque es que si ellos permiten que una fundación como la que nosotros estamos representando ahorita les preste los beneficios a las personas privadas de la libertad, muy probablemente a ellos se les acabe el negocio dentro del establecimiento, porque es un negocio también los que tienen los del IMPEC allá. Yo decía hace un rato, muchas personas que están privadas de la libertad necesitan plata, porque es más caro estar allá que estar afuera, por la corrupción que se da dentro del IMPEC, dentro de las personas que manejan esa situación dentro de los establecimientos penitenciarios. A la fundación es muy difícil tratar de llegar como lo manifestó la doctora Laura, son 10 años que se está luchando, pero desde que les afecte el bolsillito y la corrupción se pare un poquito, pues definitivamente va a ser más difícil. Y lo importante es educar a la sociedad y hacerles ver que cualquier persona, ninguno estamos exceptos de llegar a una cárcel. Es como tener una enfermedad muy común. Ninguno estamos exceptos de eso. Entonces es tratar de enseñar a no juzgar porque ya fueron juzgados por el delito que cometieron. No los sigamos juzgando afuera.
Muy bien. Pues bueno, gracias, doctora Esperanza. Ya para cerrar, el doctor Mike, las recomendaciones y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron a esta hora con nosotros en vivo, los que se van a conectar más tarde, van a ver este programa por nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho, de verdad, la conexión. Hoy hablando de crisis carcelaria, de verdad, en Colombia, que es un tema muy complicado, pero que yo siento que si entre todos los colombianos lo trabajamos, lo exigimos, podemos avanzar. No nos estemos quejando todo el tiempo que sí, que mire, no, también colaboremos. Hay fundaciones, hay instituciones, entonces unámonos porque así podemos mejorar nuestro país, podemos avanzar en todos los temas. Pues doctor Mike, ya para cerrar con usted, agradecemos mucho a Laura Perdomo, a la doctora Esperanza Mendoza. Voy a cerrar con el doctor Mike Montaña. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para la sociedad y para el gobierno, no? Caramba, se nos congeló, se nos congeló. Doctor Mike, ¿me escucha? Bueno, creo que perdimos la señal con el doctor Mike. Pues bueno, ay caramba, bueno, vamos a ver, no, lo perdimos. Pues bueno, nos quedamos pendientes de las recomendaciones del doctor Mike, aunque él ha sido muy claro durante toda la entrevista, durante todo el programa, acerca de lo que él opina de este sistema carcelario y le agradecemos muchísimo de verdad su intervención y su participación. Pues a Laurita Perdomo y a la doctora Esperanza, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, ya nos despedimos y esperamos de verdad que puedan reproducir mucho este programa, que lo podamos compartir, viralizar, es un tema muy importante, muy educativo y que de verdad debemos escucharlo, debemos analizarlo y no sé, poner nuestro granito de arena, ¿no? Pongamos nuestro granito de arena para cambiar. A ver si, no sé, seamos positivos, entre todos lo logramos, Laura, doctora Esperanza. Eso Radio espero. trabajando. Sigamos otros 50. Ay, no, Dios mío, no. Trabajando de la mano. Pero yo siento que si se hace unido, tal vez lo logremos, tal vez. Claro que sí. Hagámoslo. Dale. Sigamos, pues bueno, un saludo muy grande para toda la Fundación Retorno a la Libertad. Muchas gracias por estar con nosotros hablando de este tema tan importante que a nosotros en la 10 Radio nos importa, que es el tema de que de verdad se tiene que cambiar este sistema carcelario que definitivamente en Colombia no está funcionando y no está rehabilitando, que es lo que nosotros queremos, que las personas que tengan una segunda oportunidad de verdad salgan, como ustedes dicen, con una segunda oportunidad, que la puedan tener. Y bueno, los delitos graves, pues ahí sí, de verdad que eso debería ser un referéndum para mirar a ver qué decide la sociedad colombiana, ¿no? Porque eso es una decisión de todos. Gracias a Laura, gracias a la doctora Esperanza, un abrazo gigante. Nos vemos la próxima semana con más de temas de carcelarios en la 10 Radio. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Hasta luego. Gracias, doctora Esperanza. Laurita, un abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron y pues bueno, quédese conectado en la 10 Radio, lo invitamos para que usted le dé like a este programa y por supuesto lo comparta y de verdad entre todos logremos de verdad encontrar el cambio y podamos dar un apunte positivo de lo que puede ser la reforma carcelaria en Colombia. Gracias y nos despedimos, nos vemos en otro programa, en otro video. Chao, chao.